Bien, señores, hay muchas cosas. Vamos a hablar de la muerte de nuestro amigo Junior Ramírez, pero antes tenemos que decir 200 o 300 temas. El primero, el de... a veces hay personas que hacen parte de este programa y nos señaló un amigo que los españoles son tan adictos a colonizar que se colonizan ellos mismos. Oh. el caso de Barcelona. De Barcelona. Sí. Que ellos terminan colonizándose ellos mismos. Nos llena de satisfacción el ver al distinguido ejecutivo del gremialismo nacional, don Ramón A. Rodríguez, presidente de la Hermandad de Pensionados, donde deplora el paro en los hospitales porque entiende que va en detrimento de los envejecientes. Se trata del presidente de los pensionados, que el amigo aquí me lo va a poner en su escritorio de ejecutivo de la Hermandad de Pensionados, y es conocido, si lo acerca más es mejor el lente, como el señor Gary Cooper. Gary Cooper asumió una posición ejecutiva en la Hermandad de Pensionados. Bien, una vez aclarado el asunto, pasamos a decir que ¿cómo andan en Venezuela las cosas? 23. Sigue ganando el chavismo. El chavismo, sí, 17 gobernaciones y la oposición está luchando por 5, dicen. Pero participó la oposición, participó, o se abstuvo. La Mesa de Unidad Democrática. Entonces, no pueden alegar cosas, ¿verdad? Bueno, están alegando fraude, dicen ellos. Pero me parece que eso está en el librito. Pero el fraude es parte de la cosa. Está en el librito eso. ¿De verdad? El fraude es parte de todo eso. Vamos también a decir que señores, Farideh Raful hace unas declaraciones muy interesantes sobre los verdes. Se han hecho análisis sobre por qué ha declinado un poquito el movimiento verde. El espíritu no ha desaparecido, pero primero el manifiesto no fue apoyado por todos los miembros de esa organización difusa, porque es difusa, no tiene una cabeza visible que pueda dirigir. La otra razón es que como el jefe aparente fundador de esa organización hizo un discurso en San Pedro de Macorís con 2 cachuchas y comenzó el torneo, él está validando la cachucha de las Estrellas de Oriente y no tenía 2 cachuchas en el meeting y no la de los verdes. Pero fue todo un manifiesto ese. Sí. La otra es que a los verdes le cortaron los verdes. Los verdes. Y Farideh hace una propuesta de variar un poco la filosofía. En vez de la presión popular en la calle, que comiencen a hacer propuestas concretas. Yo creo que Farideh ahí se le iluminó el bombillo de la realidad. Otra cosa es una propuesta extraña de los amigos urbanistas que manejan la ciudad, el Distrito Nacional, y ellos proponen peatonizar varias calles de la zona colonial. Miren, en verdad aquí hay 2 zonas muy álgidas, difícil de solucionar. Hay muchas zonas que se pueden solucionar. Por ejemplo, el tema de Villa Francisca y la avenida Duarte alrededor del Parque Rinquillo tiene solución. El problema de la George Washington con el tránsito de camiones no tiene una solución inmediata. La solución es difícil, costosa y
toma mucho tiempo. El peatonizar la zona colonial alrededor de la catedral, que es donde dicen, es el punto que más problemas va a tener, porque está el Conde, que ya está peatonizado, está la Meriño y la Isabel la Católica, que son las dos entradas y salidas de la zona colonial. Queremos decirles que tengan mucho cuidado, porque también hablan de la calle Mercedes. La calle Mercedes, alrededor de la iglesia Mercedes, hay muchos negocios que solamente se van en vehículos. Que observen los problemas que ocasionaron las norte-sur, como 19 de marzo, José Reyes, Sánchez, Santomé y Espaillat. Fueron muchos los problemas de esas calles cuando cruzan el Conde. ¿Usted sabe cuál es la zona colonial más grande de América Latina? La de Colombia, Cartagena de India. Y no es peatonal. No es, pues, peatonal. Bien. El tema es que el tranque de la George Washington y el tranque de la zona la van a empeorar, porque hay que tratar primero de fijar un tipo de negocio en la zona. Hay docenas de empresas que tienen almacenes, sus negocios. Por ejemplo, frente a la iglesia Mercedes, tú tienes una librería, un pub de eso que se va a beber trago de noche, pero tiene dos almacenes de productos farmacéuticos, que inclusive tienen que tener un hombre para poder reservar los parqueos. Hay colegios, hay dos colegios, está el Instituto Salomé Ureña, está allá en la zona donde Argentina, donde está el Carmen. En fin, señores, miren, tienen que pensar bien lo que van a hacer, porque a veces arreglar un problema crean uno peor. Pero ahí en lo de la zona colonial, también, además de eso que usted dice, de destinar el uso de suelo, pueden decir de que esta es una zona donde puede haber solamente cierto tipo de negocio. Eso también tiene un asunto que conlleva compensación en algunos casos, porque hay edificios preciosísimos que por falta de acuerdo con los propietarios no se pueden rescatar. No, las obras públicas producen mucho beneficio, y lo que sopesan es si producen más beneficio que perjuicio. Tú tienes el caso de la 27 de febrero, cuando funciona sobre los 800 metros del túnel, que, por ejemplo, a los Corripios le dañó su casa, a donde estaba el cine tuvo que irse, ¿verdad? Sí. Es complicado, es complicado. Hay un trabajito que publica Ana Robles. Ana Robles es la doctora que estuvo aquí el pasado miércoles, neuróloga. en el miércoles de la revista médica, con el doctor William Hanna. Ella es neuróloga, especialista en enfermedades del sistema nervioso en todas sus expresiones. Y dice algo que nosotros no podemos dejar pasar. Yo creo que sobre este tema se va a hablar mucho, porque tiene otra vertiente, no solamente lo que la doctora Robles, pero tiene una inteligencia el mensaje. Dice: te graduaste de médico, felicidades. Ahora busca $1 millón para tener derecho a internar en cualquier clínica del otro lado del río. ¿Qué es eso? Cuando un médico interna en un centro médico privado, recibe un porcentaje del internamiento. Por tanto, para tener derecho a internar, debe de pagar un bono. Ajá. Sí. Eso es como la ruta de los carros. Exacto. Y además, 4 millones para comprar un consultorio o dar el avance en algunos lugares, porque hay algunos lugares que cuesta más de 4 millones.
$100,000 era eso. No menos, en caso de que no lo compres, un consultorio pequeño no paga menos de 15,000 pesos mensuales, más agua, luz, secretaria, teléfono, comunicación, etcétera. Se me olvida luz, teléfono y secretaria. Con eso calificas para entrar en las aseguradoras que te enviarán desde entonces, seguro, 300 pesos por consulta, de los cuales te retendrán un 10% de impuestos para el gobierno. Es decir, te dan 270 pesos. Olvida lo aprendido y las guías de manejo de enfermos. Las aseguradoras te dirán ahora ¿qué debes hacer? Cómo debes hacer las cosas para proteger sus intereses, y tendrás que obedecer las reglas con las que cuidan sus beneficios. La regla del negocio. Cuando yo vi esto, digo, qué pena que el colegio médico no entienda su rol. Esa es una presidenta del colegio médico. Porque ese es el problema del médico dominicano. Fíjate que no te está hablando del hospital. El hospital es un lugar en que el médico pone en práctica lo que se gradúan. Sí. Le paga al Estado su inversión, pero es el ejercicio privado. Sigo. El caso de Quirinito, hoy con el tema de Junior, ha bajado un poco la temperatura, pero no quiere decir que el muerto ha aparecido. La ley de partidos y las primarias abiertas o cerradas siguen siendo una prioridad, además de que el secretario administrativo de la presidencia, ministro Peralta, dice que además de ser abiertas, deben de ser simultáneas y que la juventud debe de tener oportunidad. No sabemos en qué condición habló. Peralta debió hablar como PLDista, porque él no es del comité político, es del comité central. Sí. Y es vocero del presidente. Claro. Así que, pero está dicho. Señores, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, tiene que tener un poquito de preocupación, porque si es cierto que tiene valores que se han inscrito en ese partido, jóvenes que están dispuestos, ahora mismo el amigo Lugo Rix va a participar en la campaña por la presidencia del partido, pero después de la experiencia de Blas con Febrillet, la de Pacheco y Bautista, la del secretario de la Federación de Estudiantes Dominicanos y la de Junior, quiero decir que son dos candidatos a senadores que han perdido la vida en un periodo relativamente corto. No fueron ninguno ganadores por razones que todo el mundo conoce, pero yo creo que ellos deben sentarse a ver el partido de otro punto de vista. Estábamos viendo, el asunto de Benín y de Haití lo vamos a repetir. En el año 1989, Benín, un país de África, legalizó el vudú como su religión oficial. Y en el 2003 Haití la incluyó como su religión oficial. Legisladores haitianos fueron a Benín a asesorarse de cómo ellos están enfrentando aquellos actos contra la ley que han cometido algunos miembros de esa religión, que por cierto se amparan en que son religión oficial y que sus ritos son legales. Entonces, eso hay que darle seguimiento, porque posiblemente con la presencia haitiana en República Dominicana se comiencen a presenciar algunos actos
propios de aquellos inmigrantes que cuando se van no dejan su religión, dejan su familia, dejan parte de su patrimonio, pero no dejan sus creencias. Lo que hacen los musulmanes en Europa, siguen siendo musulmanes, y los haitianos siguen siendo haitianos y siguen creyendo en el vudú. Repetimos que en la ley de partido deben de sopesar el cambiar el voto en el exterior, que es costosísimo, por el asunto de primarias que dicen que son muy caras si las supervisa la Junta Central Electoral. Ese dinero se podría usar en lo otro y sería más fácil. Como quiera hay que supervisarla. Bueno, quiera, pero cerrada no, o abierta. No, se habló de organizar. Quisiéramos también decir que en Puerto Rico hay una situación extremadamente difícil. En Puerto Rico, Estados Unidos está ayudando, pero parece que el presidente no quiere resolver el problema que existía, sino el del ciclón. Oigan bien, ¿de qué yo estoy hablando? Estados Unidos mandó al ejército a reconstruir las líneas de transmisión eléctrica, y lo van a hacer. El ejército es experto. En un mes tiene Puerto Rico todas sus líneas rehabilitadas, pero tienen un problema. El problema económico que la autoridad eléctrica quería resolver con los fondos no le da para pagar la deuda si lo hacen los marinos americanos. Ellos quieren el dinero para ello incluir las dos cosas, no robárselo, no. Resolver el problema de la deuda del sistema eléctrico, que tiene una gran parte del problema, el agua y la luz, que son estatales en Puerto Rico. Ese es un problema. Ayer le otorgaron un reconocimiento a Valdés, inmerecido. Dice que Valdés es uno de los mejores gobernadores del Banco Central de América Latina. Es muy merecido, porque Héctor Valdés, en los 20 años que casi tiene como gobernador y en los 30 y pico de años que tiene como funcionario del Banco Central, es uno de los mejores gobernadores del mundo, no de América Latina, del mundo. Así es que corrijan el reconocimiento. El gobierno de Santiago, el del señor Abel Martínez, se le ocurrió publicar una valla con las personas que son morosos y no pagan. Yo creo que Abel Martínez cometió un error dentro de la euforia de la buena administración. Está tipificándose claramente como un funcionario indigestado por el éxito. Publicó una valla en la que tiene una serie de, ¿lo tenemos? Una serie de empresas. La mayoría son franquicias y multinacionales. Y hay una fotografía de Coca-Cola. Ahí están. Si tú lo ves, está McDonald's, está Cucaramácara, está Coca-Cola, una empresa que se llama así. Sí, es un bar. Cucaramácara, Titiri fue. Sí, un centro de diversión, sí. Hotel Aloha Sol, Plaza Internacional, Horas Dominicana, Montebar Las Colinas, Floristería Primavera, sí, Kelvin Car Wash. El problema es que yo les recomiendo que antes de hacer eso, que son empresas que cuidan mucho su imagen, que veamos el letrero que puso Coca-Cola en la puerta del Estadio Cibao. Cuando un refresco, una cerveza o un patrocinador coloca vallas en el estadio, es mediante un acuerdo con el equipo que maneja el estadio. Y eso tiene radio, televisión, cantina, para no vender Pepsi, tiene vallas afuera y adentro, alrededor del estadio. Y creo que eso está fuera del
del control del municipio, ni de la capital, ni de Santiago, ni de San Francisco, ni de San Pedro, ni de Romana. Creo que ahí se pasaron. Deben de averiguar si los equipos deben de pagar impuesto al ayuntamiento. Creo que están exentos. Son arbitrios. Arbitrios. Exacto, impuestos al ayuntamiento se llaman arbitrios. Pero creo que se excedieron, porque no lo van a ver bien esas empresas, que no había necesidad de eso, porque la ley le permite al director de arbitrios de los municipios de ejercer acciones legales contra esas empresas. No, y además, doctor, ¿quién sabe si quien está quebrantando realmente la disposición de pagar impuestos es la propietaria de las vallas, no necesariamente la empresa? Bueno, eso en algunos lugares en donde te venden una valla, se supone que además de la estructura metálica y el letrerito que dice abajo quién es el administrador de esa valla, se supone que esa persona tiene un arreglo con el ayuntamiento. Y la mejor prueba son las vallas esas bonitas que hay en las avenidas, que son de cristal. Y tienen como una matrícula abajo. Exacto. Tienen que averiguar bien el tema. Puede que haya gente que deba, no lo dudo. Pero que alguien esté reteniendo lo que tiene que entregar. Posiblemente hay acciones legales que ellos pueden hacer para que no le pase como al que le da el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que el SIDA mata y desacredita. Bien, si es así. No, es que usted solo basta una vez. Solo basta una vez y el contagio está listo. Bien, tenemos que aclarar que en el programa de ayer nosotros dijimos que la Iglesia Católica y ahora los protestantes habían entregado una cantidad de colegios, no todos, ¿no? Los que no eran rentables, los que atendían una población un poco más necesitada, se le entregaron educación, porque educación está ofreciendo mejor atención, mejor pago y más facilidad a los padres que esos, y ellos lo reconocen. Nosotros no podemos pagar esos sueldos, no le podemos dar tan extendida, no le podemos dar 3 comidas por la suma que le estamos cobrando. Entonces, ellos dijeron, bueno, atiéndanlo ustedes. Miren cuál es la situación. Un colegio, por ejemplo, el Colegio San Juan Bosco, una parte del Colegio San Juan Bosco, un niño que pagaba 5.300 pesos de matrícula mensual, 5.300 pesos de matrícula mensual, el año pasado pasó a pagar 2.700 pesos cuando se anunció el acuerdo, y este año aumentó la ayuda de educación a el colegio, y un padre solamente paga 700 pesos por lo que pagaba 5.300. Le mandan una circular y le dicen, usted sabe que lo que da el gobierno no es demasiado, y si usted quiere ayudar voluntariamente, le pedimos que nos diga en qué suma usted se compromete a adicionarle a los 700 pesos. Por ejemplo, el padre que yo hablé, además de los 700 pesos, le paga 500 pesos adicionales al colegio, porque como quiera va en coche. Sí. Pagaba 5.300 y ahora está pagando 700 más 500. Son 1.200. Claro. Entonces, esa es la situación. Esa es una situación que el gobierno, no sé por qué
quizá por delicadeza frente a los colegios religiosos, no lo dice, pero es hora de que se diga que educación, a pesar de todos los problemas, de toda la corrupción, de todos los ingenieros que se suicidan, de todos los líos que hay y de las tierras que venden y que compran y de las escuelas, la educación ha mejorado considerablemente el muchacho y le ha mejorado la economía a los papás. Quiérase o no, usted puede hacer el pronunciamiento que le venga en gana. Bien, nosotros tenemos aquí el caso de el amigo Junior Ramírez con una versión oficial, una versión inicial y 1000 versiones que andan en la calle.